en abril de 2024, pero dadas las condiciones en las que se encuentra nuestro país ahora, se ha puesto o se ha apresurado este debate, apresurado en el buen sentido, en el sentido de darle solución de alguna manera, alguna salida que pueda parar o bajar las tensiones sumamente agudas que vive nuestro país en estos instantes, en este contexto. Vamos a conversar con el señor Eber Joel Campos Bernal, es constitucionalista, para ver qué posibilidades hay de que se puedan, no sé si lograr consensos o qué fórmulas alternativas se pueden incluir dentro de lo que podría ser este proyecto de adelanto de elecciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted y que nos pueda atender y tener su perspectiva respecto a esta situación que vive nuestro país. En primer término, bueno, se ha establecido que sí se podrían hacer elecciones a finales por lo menos de este año, octubre o diciembre, son los meses por lo menos, es que se agiliza todo este trámite del debate y por supuesto de generar consensos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta, en consideración, para poder llevar adelante este propósito? Yo creo que hay un primer aspecto que es insoslayable, ¿no? Que es el de la voluntad política. Es decir, lo que corresponde dilucidar ahora es si el Congreso tiene efectivamente la voluntad y el deseo claro de ir adelante con esta propuesta de adelanto de elecciones que, como usted mencionaba hace un momento, es una alternativa de solución a la crisis, ¿no? Que cada día se incrementa y genera mayor convulsión e intranquilidad en todo el país. Ojalá el Congreso tenga la sabiduría para poder aprobar una salida que, sin ser óptima, podría por lo menos contribuir a desescalar la crisis que padecemos ahora mismo. Ahora, el presidente de la Comisión de Constitución ha acudido hace unos instantes, ha salido de hecho ya del local de la presidencia del Consejo de Ministros, se ha reunido con el titular, el señor Alberto Otárola. Digamos que hay alguna posibilidad de que se pueda desarrollar algún tipo de coordinación o consenso con el Ejecutivo. La presidenta Dina Boluarte el fin de semana o hace unos días dio un mensaje a la Nación, dando, por decirlo así, una condición, que si no se aprobaba este proyecto, pues el Ejecutivo presentaría otro, más o menos en el mismo sentido. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, la presidenta, me parece, lo que ha buscado es presionar al Congreso para que tome una decisión clara sobre este tema. Creo que esa presión es legítima y, dadas las circunstancias que atravesamos, es perfectamente razonable. Yo más bien creo que quizá esa presión debió haber llegado un poco antes, ¿no? Porque creo que el Congreso, con todo, se ha tomado mucho tiempo para tomar una determinación en torno a este problema tan álgido. Ahora, también es verdad que están circulando algunas versiones acerca de un posible texto sustitutorio que sería considerado en la sesión del día de hoy, y ese texto sustitutorio es bastante peculiar porque ese texto lo que plantearía sería que las elecciones se lleven a cabo efectivamente en diciembre de este año, pero que las nuevas autoridades que surgirían de esas elecciones recién asumirían sus nuevos cargos en abril del año 2024 y no serían elecciones para un nuevo periodo, sino elecciones para completar este periodo que empezó en el año 2021, con lo cual sería posible, digamos, que los actuales congresistas puedan presentarse incluso en esas elecciones, que además pues tendrían un lapso bastante corto, ¿no? Porque sería simplemente para que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso se instale y cumpla funciones hasta el año 2026. Se está tomando un poco la fórmula, o bueno, se está tomando la fórmula en general de lo que ocurrió tras la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra, ¿cierto? ¿No? O sea, se fueron a elecciones, pero se completó el periodo que faltaba respecto a esos 5 años. Sí, con una diferencia, ¿no? Que lo que ocurrió cuando se disolvió el Congreso en el año 2019 era una convocatoria de elecciones para completar un periodo que estaba establecido en esos términos en la Constitución. Nosotros en la Constitución tenemos un artículo muy claro, el artículo 134, que señala que tras la disolución lo que corresponde es una convocatoria a elecciones parlamentarias para completar el periodo del Congreso disuelto. En este caso no estamos ante un evento de ese tipo,
esta sería más bien una decisión, una propuesta del Congreso que al parecer generaría consenso entre los congresistas, precisamente porque, como hemos visto en los últimos días, hay sectores y grupos que no están precisamente muy convencidos acerca del adelanto per se o acerca de los términos del adelanto tal como había sido propuesto semanas atrás. Entonces, me parece que lo que se está buscando con esta fórmula intermedia es lograr la mayor cantidad de adhesiones para lograr aprobar el texto sustitutorio. Ahora, usted ha dicho algo importante de recordar, ¿no? En las elecciones del 2019, efectivamente, se dieron elecciones para completar ese periodo con la particularidad de que los congresistas que en ese momento tenían una curul no podían participar debido a este referéndum que se dio en el 2018, que, bueno, se decidió por parte de la población que no hubiera reelección inmediata a congresistas de la República. En este caso, ¿esa figura variaría? ¿Cuál es el análisis que usted hace en ese sentido? Sí, hay una precisión, Jorge. Las elecciones que se convocaron tras la disolución eran elecciones en las que los congresistas, incluso los congresistas del Congreso disuelto, sí podían participar, porque eran elecciones complementarias. Ajá. La prohibición de elección lo que establecía era impedimento de reelección para un nuevo periodo. Ya. Entonces, si estas elecciones se dieran en los mismos términos a como se dieron en el año 2020, es decir, elecciones simplemente complementarias para cumplir con el periodo de aquí al año 2026, los actuales congresistas sí podrían participar. Precisamente porque sería una elección en donde estos congresistas no estarían aspirando a un nuevo periodo, sino a completar el periodo que empezó en el año 2021. Quienes no podrían participar serían los congresistas que fueron elegidos durante el periodo 2016-2021, es decir, los del Congreso disuelto del 2016 al 2019 y los del Congreso que reemplazó al disuelto del 2019 al 2021, porque precisamente a ellos sí se les aplica la prohibición de no reelección inmediata para un nuevo periodo, que sería este. Un poco enredado, si es que uno no está atento exactamente a toda esta línea de tiempo y las decisiones que se han ido tomando en los últimos 5 o 6 años, en realidad que dice mucho de nuestra situación política en el Perú, con 6 presidentes más o menos en estos 6 años aproximadamente, o 5. Bueno, hay una posibilidad que sostiene un sector del Congreso de la República que tiene que ver con incluir dentro de las condiciones para adelanto de elecciones un referéndum para convocar una asamblea constituyente. ¿Es posible hacer esto o no? ¿O también es una cuestión de voluntad política finalmente? Yo pensaría que es una cuestión de voluntad política. Técnicamente se podría hacer una consulta que eventualmente podría gatillar luego, en caso la respuesta del pueblo fuera favorable a ella, un proceso de cambio constitucional. El punto es que, claro, parece complejo que el Congreso se ponga de acuerdo en torno a esa propuesta, porque, digamos, no se ha podido poner de acuerdo sobre un tema más concreto, más aterrizado, como es el adelanto de elecciones, que además genera un amplísimo consenso a nivel de la opinión pública y del país en su conjunto, diría. Difícilmente pensaría que esta propuesta más polémica podría generar ese consenso al interior de este Congreso, ¿no? Pero sin perjuicio de ese tema político, yo pensaría que técnicamente es viable. Como consulta, y en la medida en que luego podría gatillar un proceso de cambio constitucional en los términos en los que tendrían que establecerse, ¿no? Para garantizar pues una serie de lineamientos democráticos e institucionales que también se tienen que observar en este tipo de procesos. Ahora, la presidenta Boluarte, a propósito de este tema, en su mensaje último, dio, digamos, 2 anuncios en realidad, ¿no? Uno que tenía que ver con el adelanto de elecciones, si es que no se aprobaba el proyecto que se estaba viendo en ese momento en el Congreso. En ese momento en el Congreso el Ejecutivo enviaría otro. Y el segundo aspecto de ese mensaje fue precisamente que iba a mandar o iba a enviar un proyecto adicional para que el próximo Congreso, a través de la Comisión de Constitución, se encargara
de la reforma de la actual constitución política. ¿Qué le parece ese camino, esa propuesta que formuló la presidenta Dina Boluarte? No es precisamente un camino nuevo, en la medida en que fue el camino que se ensayó a principios de los años 2000, precisamente para formular un proyecto o un anteproyecto de constitución que eventualmente pudiese ser aprobado por el pueblo, ¿no? Porque precisamente en ese entonces habían muchos sectores que estaban reclamando por una nueva constitución, y yo diría que en ese momento tuvimos un impulso constituyente muy fuerte, que se fue atenuando con el paso del tiempo, pero diría, por lo menos en esos albores de los años 2000, estuvo muy presente en el debate público. Lo que se quiere hacer ahora es, de algún modo, replicar, por lo menos a nivel de la propuesta que la presidenta Boluarte ha mencionado en su discurso del fin de semana, una figura muy parecida, ¿no? Lo que ella dice es, se va a proponer una iniciativa para que se le dé el encargo al próximo Congreso para que elabore un anteproyecto de constitución, de reforma total de la constitución, fue el término que ella empleó, que luego sería aprobado a través de un plebiscito por el pueblo. Digamos, yo diría que si la propuesta es generar un espacio, ¿no?, para que el momento constituyente se exprese, quizá lo más saludable sería que se lleve a cabo de otra manera, ¿no? A través quizá de espacios pues de participación más amplios, más plurales, más robustos, tomando en cuenta además que el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2002, Jorge, estableció algunos caminos que podrían dar paso precisamente a este proceso de cambio constitucional. Uno de ellos fue el que la presidenta Boluarte mencionó en su mensaje del fin de semana, pero el Tribunal Constitucional también señaló otros caminos, ¿no? Uno de ellos fue el de una asamblea o convención constituyente, y otro fue la posibilidad de que se elija un Congreso constituyente, es decir, a un Congreso que cumpla funciones legislativas, pero al mismo tiempo que tenga competencias constituyentes para que elabore una propuesta de constitución. Todos esos caminos, según el Tribunal Constitucional, son posibles si es que acaso existe una voluntad clara a favor del proceso de cambio constitucional. Lo que sí tenemos que tener claro, Jorge, es que este tipo de procesos, siendo legítimos, no se pueden imponer, pero tampoco se pueden atajar ni limitar cuando existen, ¿no? Y digámoslo, si es que se diera el caso, personalmente creo que es bastante difícil debido a las posiciones enconadas en las que se encuentran a ambos lados del espectro político, ideológico en nuestro país y en el Congreso de la República, pues si es que se diera el caso, probablemente tendría que ser un espacio, como usted señala, más amplio de debate, que incluya muchas más personas, muchos más sectores, digamos, mucha más representatividad que lo que podría ser solamente, sin desmerecer, un ámbito como el Congreso de la República, y de hecho reducido a una comisión, la Comisión de Constitución, porque finalmente, claro, el Congreso es la representación de los peruanos y peruanas, ¿cierto?, o de la ciudadanía en general, pero obviamente no están representados todos, si es que hablamos, por ejemplo, de comunidades indígenas, por ejemplo, o de afrodescendientes, o de otro tipo o de otras comunidades más bien, que actualmente no tienen representatividad o representación en el propio Parlamento, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un espacio en el que se tenga que debatir y desarrollar una nueva constitución, si es que se da el caso, bueno, obviamente sería muy acotado ese lugar, ese espacio. Sí, totalmente. Yo coincido con esa apreciación. Me parece que lo ideal, si es que ese momento se diera, es que efectivamente existan espacios de deliberación amplísimos, ¿no? Porque, vamos, aprobar una nueva constitución no es lo mismo que aprobar una ley o incluso una mera reforma constitucional. Demanda una energía y un impulso infinitamente mayores. Lo que sí es importante resaltar, Jorge, y creo que es algo sobre lo que no hemos
discutido lo suficiente, es que poder constituyente no es sinónimo necesariamente de soberanía. Lo que quiero decir es que a veces se piensa que la convocatoria a una asamblea constituyente equivale a abrir una caja de Pandora en donde se puede rehacer por completo nuestro país, en donde se pueden establecer retrocesos en materia de libertades fundamentales, en donde se puede cambiar la forma republicana de gobierno, y eso no es precisamente así. La Asamblea Constituyente tiene unos límites precisos, tiene un encargo que consiste en elaborar un proyecto de constitución que luego eventualmente tiene que ser puesto a consideración del pueblo, pero ese anteproyecto tiene que respetar una serie de límites, de trazos, y estos pueden ser establecidos perfectamente al momento de su convocatoria. Yo pensaría que esos trazos están claramente delimitados por nuestra práctica constitucional histórica, ¿no? Y tienen que ver con nuestros derechos fundamentales, tiene que ver con nuestra forma republicana de gobierno, tiene que ver con nuestro esquema de división y balance de poderes. Son núcleos intangibles que ninguna asamblea constituyente podría desconocer, precisamente por la naturaleza que tiene, de ser un cauce, digamos, para dar cuenta de las aspiraciones y los ideales de la sociedad, pero en un escenario democrático. Sin duda. Bueno, y está lo que usted ha señalado hace unos instantes, que es sumamente importante, pues se puede, digamos, aprobar, elaborar, desarrollar el debate de una nueva constitución, si se quiere, si se da el caso en el Congreso de la República, pero todo lo que sea finalmente va a tener que ser sometido a la decisión de la ciudadanía, un referéndum. Siempre, siempre. Cuando hablamos de cambios de esa envergadura, de ese alcance, el refrendo popular es indispensable e insustituible. El Tribunal Constitucional, como le mencionaba hace un rato, en esta famosa sentencia así lo prevé. El pueblo al final es el árbitro de estas disquisiciones, porque al final del día, Jorge, lo que está en cuestión es algo profundamente complejo, pero al mismo tiempo relevante. Lo que está en cuestión es cómo queremos vivir. La gran pregunta que toda convención o asamblea constituyente se hace es cómo queremos vivir, cómo nos queremos organizar. Y en esa lógica, la participación popular, la manera como es que nosotros como ciudadanos participamos de la respuesta a esa pregunta infinita, es sin duda no solo indispensable, sino una condición de legitimidad fundamental para garantizar precisamente esa vocación de permanencia que deben tener las constituciones. De un tiempo a esta parte, a raíz de estos debates, de estas discusiones, se menciona mucho este término, ¿no? Este concepto de momento constituyente, ¿no? Si pudiera explicarlo en fácil, por decirlo de alguna manera, ¿qué es un momento constituyente? Y si usted considera que bajo las condiciones en las que nos encontramos en este momento en el Perú, estamos en esas condiciones de un momento constituyente o no, porque se puede decir muchas cosas, o pueden haber narrativas de diversa índole, pero no necesariamente estas se condicen con la realidad. Sí, voy a tratar de ser muy didáctico y muy puntual. Un momento constituyente es un clamor mayoritario, continuo, diré, constante a favor del cambio constitucional. Es decir, es cuando existe un pedido social muy intenso a favor del cambio de la Constitución. Los momentos constituyentes son muy raros en la historia. No es que los momentos constituyentes aparezcan cada 2 meses frente a cualquier discusión o cualquier diferencia política, porque esas pues las vamos a tener todo el tiempo, porque así es la democracia. El momento constituyente es un reclamo de una intensidad diferente. Es lo que pasó, por ejemplo, al término de la dictadura militar en el Perú de los años 70, cuando hubo pues unas huelgas enormes pidiendo el retorno a la democracia, pero además con nuevas reglas. Fue de alguna manera lo que nosotros tuvimos a principios de los años 2000, cuando frente a los escándalos de la corrupción del régimen fujimorista, la sociedad quería iniciar una nueva etapa a través de una constitución que tuviese un halo de legitimidad mayor. Fue lo que pasó, por ejemplo, en Chile, en el año 2019, donde hubieron unas protestas masivas que se expandieron por todo ese país
reclamando casi al unísono el cambio de la Constitución, en un reclamo además que se prolongaba desde muchísimo tiempo antes, porque la sociedad chilena siempre tuvo presente la discusión sobre la superación de la Constitución de Pinochet de los años 80. Yo diría que, tomando en cuenta esa premisa, en nuestro país, ahora mismo, al día de hoy, se podría, y lo pongo así en condicional, estar gestando un momento constituyente sin que necesariamente estemos de forma contundente frente a él. Eso no significa que esto no pueda suceder en algunas semanas, en algunos meses, en algún tiempo, pero diría que al día de hoy no necesariamente ese es un punto que cohesione a la sociedad en su conjunto. Si es que ese factor apareciera, lo sabremos claramente porque sería un pedido muy enérgico y muy constante de la sociedad. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, un gusto. Gracias, Que Jorge. tenga buenas tardes. Eber Joel Campos Bernal, constitucionalista, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 48 minutos, amigos y amigas. Vamos a hacer una nueva pausa.